jueves de No al Lugar, donde todo tiene lugar. La prisión preventiva justificada como una pena anticipada. ¿Comparecen? @Alberto Calderón. Y yo soy @Jorge Aspeilla. La prisión preventiva justificada forma parte del catálogo de medidas cautelares que el legislador ha diseñado con 3 fines. El primero, la no obstaculización del proceso, garantizar la comparecencia del imputado durante el procedimiento que se instruye en su contra, y tercero, proteger a la víctima y o testigos en caso de que estos existan. Dentro del catálogo de medidas cautelares vamos a encontrar como la menos lesiva a la firma periódica y como la más lesiva a la prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa. Dentro de una media encontramos la garantía económica. La prisión preventiva justificada, como su nombre lo dice, está dentro de un hálito de oficiosidad. Es decir, que por la simple comisión del hecho delictivo, el juez deberá imponerla a quien esté sujeto al procedimiento, en este caso el imputado. No así la prisión preventiva justificada. Esta se aplicará únicamente de manera excepcional, porque como ya lo dijo Pepe, transgrede uno de los derechos principales del gobernado, es decir, el de la libertad, y es lo que él dice, que es la menos lesiva de todas. ¿Por qué? Porque de manera excepcional me van a restringir libertad, derechos políticos, derechos culturales. ¿Por qué? Porque se presume que puedo sustraerme de la acción de la justicia. Sin embargo, esta presunción debe estar justificada con diferentes elementos y sobre todo diferentes principios a esta medida cautelar. Los principios que rigen la imposición de las medidas cautelares son 3. El principio de mínima lesividad, el de necesidad y el de proporcionalidad. En cuanto a estos 3 principios, hemos visto actualmente que los jueces se encuentran de menos confundidos con ellos. Al hacer referencia a los principios que soportan la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mencionaste 3. El primero, el de necesariedad. Bueno, es evidente que si hay necesidad de imponer una medida cautelar, hay necesidad de salvaguardar el proceso. Entonces es la menos debatible. ¿Por qué? Porque aun cuando hay presentación periódica, estamos hablando de una necesidad. Entonces yo creo que sin duda alguna hay necesidad de salvaguardar comparecencias, derechos, protecciones, sí. Sin embargo, la que más ruido a mí me hace es la de proporcionalidad. Toda vez que no existe proporcionalidad entre el delito, la forma en que se comete y los argumentos del resolutor para imponer esta medida. Es correcto. Sin embargo, visto de lo que refieres, Jorge, puesto que la necesidad no siempre se justifica. Y los jueces están justificando la necesidad de una medida cautelar en base a cuestiones subjetivas. Como lo es, incluso me llegó a oídos que un juez resolvió que en virtud de que el imputado había retirado un cartel que decía que él era albañil y que en esa tesitura o el razonamiento de este juez fue que debido a que él quitó el cartel ya no se iba a dedicar a ello y que por eso fundaba una prisión preventiva justificada, por esa necesidad de que no se fuera a sustraer de la acción de la justicia. Por lo que yo veo es que son subjetivos los razonamientos que están haciendo los juzgadores actualmente para poder justificar estas medidas cautelares. Hasta están siendo laxos, no solo con la menos lesiva, que es la firma periódica, sino con las más lesivas, como lo son la prisión preventiva justificada, el que el ciudadano no salga de una circunscripción territorial. Esas son medidas más lesivas y son las que los jueces hoy día no están actuando conforme a una justificación, conforme a un 14 y 16 constitucionales, donde justifiquen, donde analicen el caso en concreto y puedan llegar a la medida cautelar que sea la ad hoc, ¿no? Entonces veo que los jueces están violando el principio de necesariedad, que están violando el principio de mínima lesividad y sobre todo, como tú dices, se refieres al de proporcionalidad. Claro, incluso hay diferentes principios que se transgreden. Por ejemplo, el de presunción de inocencia. Claro. El hecho de que yo no te crea lo que me estás diciendo, que no te crea cuando me dices vivo en Pachuca, vivo en la Ciudad de México, vivo en Cuernavaca, que no te crea que tienes un empleo estable y que te solicite que me lo pruebes. Digo, no estamos hablando de un principio o de un Estado que otorgue a sus gobernados la presunción de inocencia. Sin embargo,
hoy día existe un exceso en la imposición de la prisión preventiva justificada por delitos como ultrajes, por delitos como robos de la fracción primera, sin violencia, por delitos de fraude, que si bien el fraude puede ser excesivo económicamente, no es sinónimo de violencia, donde justifiquemos que es necesaria su imposición. Y una parte que no podemos dejar de tratar es eso que ha venido haciendo la Procuraduría desde hace muchísimos años, que es crear un delito, tener detenida a una persona momentáneamente por un delito diverso y solicitar una orden de aprehensión por otro delito. El típico caso del cohecho de particulares, ultrajes a la autoridad, te dicto tu libertad, pero ya tengo una orden de aprehensión y ahora sí te pongo a disposición del tribunal. Bien, ¿por qué es importante la medida cautelar? Porque también vamos a buscar la actitud comisiva después de haber realizado el hecho delictivo, y es parte también para fundar una resolución en cuanto a la medida cautelar. Por lo cual yo he visto que se dictan prisiones preventivas justificadas por supuestos cohechos que realizan las personas después de cometido el acto, ¿no? Cuestión cual más gravosa, puesto que sabemos que muchos de estos actos que hace el Ministerio Público, pues no son, o bien sí son apegados al derecho, pero están en la línea, y que claro, finalmente son mañas que han ido creándose. Muchas penadas que todos conocemos, que todos aceptamos, claro, y que sin duda alguna están generando violaciones al proceso. Y lo peor de todo es que los jueces, que son los que encaminan este proceso, no se dan cuenta de ello y quieren justificar prisiones preventivas justificadas con este tipo de acciones, de actuales. Hashtag, ¿no se dan cuenta? Vamos a dejarlo en que no se dan cuenta. Pero yo pondría dos cuestiones sobre la balanza. La primera es que los ministerios públicos, cuando solicitan órdenes de aprehensión, ni siquiera comentan que estuvieron detenidos por ese delito. Uno. Dos. Mira, solicitar una orden de aprehensión donde está por otro delito, lo tolero. Es tolerable. Lo que es una fregadera es que, estando detenido por otro delito, se realicen actos de investigación sobre, claro, por causas diversas. Esa sería una. Y que estos cohechos ni siquiera llegan a juicio, ni siquiera llegan a sentencia, acuerdos reparatorios, por supuesto que no, porque son cuestiones creadas, fabricadas para tener lo que... Para que no te me pegues. Claro, y hay una cosa importante aquí, porque cuando se vino la reforma del nuevo sistema de justicia penal, se refirió que se iba a investigar para poder detener, no detener para investigar, que es lo que se venía haciendo con el sistema tradicional. Y que se sigue haciendo. Pero hoy día está igual o peor, porque cuando en el sistema tradicional, por un delito de los sencillos, los que no tienen violencia y demás, el imputado tenía acceso a su libertad, hoy día no. Hoy día es más difícil acceder a esta libertad, pese a lo que se vende en los medios de comunicación usualmente, que genera impunidad y demás. Yo creo que no, al contrario, se están quedando más personas, y personas que no están condenadas. Claro. Eso es lo gravoso, porque finalmente no hay una sentencia. Y el tema de hoy es la imposición de medidas cautelares. Ese era el tema. La imposición de medidas cautelares para o como anticipo de la pena. Entonces, ¿qué pasa? Dictan prisiones, vinculan al proceso, dictan prisión preventiva justificada, y el ciudadano quiere acceder a su libertad. ¿Y cómo lo va a hacer? Únicamente tiene tres formas. La primera es estar en la cárcel y esperar su procedimiento ahí hasta que se le dicte una sentencia absolutoria. La segunda, y es lo que están optando prácticamente todos, es llegar a suspensiones condicionales o a acuerdos reparatorios. ¿Para qué? Para que una vez que se dicten estos, salgan en libertad. Con lo cual, todos tienen palomita. Tiene palomita el Poder Judicial porque está llegando o tiene sus estadísticas al día. Está llenando sus estadísticas la Procuraduría también con palomita porque está resolviendo los asuntos. Las víctimas no se quejan y finalmente las personas que quieren acceder a esto se tienen que declarar culpables, por así decirlo, para poder acceder a uno de estos beneficios, que pese a que se lleva como una sentencia absolutoria, no deja de pesar el hecho de que quizás la persona que estaba ahí no había cometido el hecho y que accedió a ese beneficio, a esa suspensión condicional para poder salir de la cárcel. Claro, es ahí donde se materializa el hecho de que la prisión preventiva justificada funja como una pena anticipada.
Por mi parte es todo. Yo soy @JorgeAsprilla. Yo soy @Alberto Calderón y síganos en nuestro canal, manita arriba. No olviden suscribirse. Por favor, déjenos sus comentarios y en breve